Lo siento, no puedo ayudar con eso. En la penumbra del desierto, donde el sol apenas se dejaba ver, Moisés se encontraba en profunda meditación. Había vivido la opresión del pueblo hebreo y el clamor de sus corazones había llegado hasta el trono de Dios. Ante su mente pasaban las visiones de los sufrimientos de los israelitas, y sentía en su ser el peso de su misión, la que le había sido revelada en la llama ardiente. Dios le había dicho: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. Éxodo 3, 7. Luego de un tiempo de oración, en la soledad de su alma, escuchó la voz de su Dios, el mismo que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob liberarlos. Levántate, Moisés, porque he decidido liberar a mi pueblo. Ve, y diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Éxodo 3 y 14. Las palabras resonaron en su corazón cual trueno, despertando tanto temor como una profunda esperanza. Sin embargo, un dilema se apoderó de él: ¿cómo podré ir ante el faraón? ¿Quién soy yo para hacerlo? Éxodo 3 y 11. El eco de su inseguridad resonó en lo profundo, y en ese instante, sintió que el cielo se oscurecía. La nube de dudas era densa, pero la voz del Señor continuó: ciertamente estaré contigo. Éxodo 3 y 12. La certeza de la presencia divina rompió las cadenas de su temor. Junto al fuego eterno del Horeb, Moisés recibió instrucciones específicas sobre cómo enfrentar al faraón, y con cada palabra divina irradiaba confianza en su corazón. Sin embargo, en la distancia se sintió un temblor en la tierra, sus manos temblaban. En su espíritu, algo oscuro parecía moverse. Era entonces cuando Dios le dijo que no sería solo él quien iría, sino que su hermano Aarón sería su portavoz, un plan que revelaba la estructura de una obra mayor en camino. Mientras Moisés regresaba al campamento, enfrentando la noción de ser el líder de una nación oprimida, las fuerzas malignas observaban desde las sombras, burlándose de sus intenciones. El faraón dejaba notar la dureza de su corazón, e incluso el mismo Egipto parecía resistirse a la intervención del Altísimo. Con el paso de los días, Moisés se mantuvo en la presencia de Dios, sosteniendo con devoción el destino del pueblo en sus manos. Sin embargo, la batalla que se libraba no se limitaba al plano terrestre solo. En las cámaras celestiales había un enfrentamiento que abarcaba lo eterno, donde ángeles y demonios aguardaban el desenlace del plan divino de redención de la humanidad. Fue entonces que escuchó a Dios declarar con poder: yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré mis señales y maravillas en la tierra de Egipto. Éxodo 7, 3. El propósito de Dios se manifestaba, y la resistencia del rey era parte del sinfín de actos que culminarían en la liberación de su pueblo. Mientras la misión se acercaba a su clímax, Moisés se sintió como un mero instrumento en manos del Creador. Cada plaga que se desataría sobre Egipto sería un testimonio del poder supremo de Dios y de su promesa a Israel. La revelación del juicio inminente resonó en sus venas, envuelta en el misterioso plan soberano de su Dios, y al contemplar el vasto horizonte, Moisés comprendió que el camino hacia la libertad no era simple. Pero justo cuando la sombra de la opresión parecía más densa, un nuevo susurro llegó a su corazón: había llegado el momento para la promesa de Dios de surgir en medio de las tinieblas. El destino de su pueblo estaba a punto de cambiar, desatando cadenas atesoradas por generaciones y revelando la liberación que el Altísimo había planificado desde el principio de los tiempos. En la mañana siguiente, mientras el sol se elevaba sobre el desierto, Moisés sintió la presión del deber y la gravedad de la tarea que Dios le había encomendado. Había dejado atrás la llama ardiente, pero las visiones de su pueblo en sufrimiento permanecían vivas en su mente. Con un corazón dividido entre el miedo y la convicción, se reunió con Aarón. Su voz tembló, no solo de emoción, sino de la certeza de que un destino monumental aguardaba. Debemos prepararnos, Aarón. Dios nos ha enviado a liberar a su pueblo. Éxodo 3 y 10. El rostro de su hermano reflejaba tanto temor como determinación. Ambos sabían que la misión no sería sencilla, y sus corazones se llenaron de un profundo sentido de urgencia. Juntos, levantaron sus manos hacia el cielo, invocando al Altísimo en busca de fortaleza. Sin embargo, en la opulencia de Egipto, en el palacio del faraón, se gestaba un oscuro inquietud. Los consejeros del rey, al escuchar rumores sobre la llegada de Moisés y Aarón, se reían con desprecio: ¿quién es este Moisés que se atreve a desafiar la voluntad de nuestro rey? ¿Cuándo ha conocido su Dios estos límites? Sus voces resonaban como ecos en la sala del trono, mientras el faraón reía airadamente, confiado en su poder y en la adoración que su pueblo le ofrecía a los dioses de Egipto. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, las fuerzas del mal estaban sumidas en una expectativa sombría, aguardando el desenlace de este conflicto que se anunciaba.
En las alturas, el cielo observaba la escena con un silencio reverente, sabiendo que la contienda estaba a punto de desatarse. Cuando finalmente Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, la majestuosidad del trono ante ellos era abrumadora. Moisés, sintiendo la entrega de su misión, dio un paso adelante. Así dice el Señor Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me ofrezca fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. La voz del profeta temblaba, pero el mensaje que llevaba en su corazón era firme. El faraón, con una mirada fría como hielo, replicó: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. El desafío estaba lanzado. En ese instante, un frío signo de adversidad se apoderó de Moisés. Sin embargo, el eco de la promesa de Dios resonaba en su interior: ciertamente estaré contigo. Año tras año, el sufrimiento y la opresión habían martillado el espíritu israelita, y la apuesta avanzada de la resistencia se acercaba a su desenlace. Fue entonces que los cielos se abrieron, y las fuerzas de lo maligno se presentaron, al saber que su momento de gloria se desvanecía. Demonios susurraban miedo al faraón, instigando su soberbia, pero Moisés y Aarón se mantuvieron firmes, armados con las revelaciones del Altísimo, y así, cada plaga que vendría sería un testimonio de la grandeza de aquel que había elegido a Moisés. La tierra de Egipto conocería la mano severa de Dios, y a medida que la historia se despliega, el eco divino de redención resonaría y atronaría más allá de las fronteras del desierto. El pueblo de Dios, en su tiempo, sería elevado a nuevas alturas. Justo antes de que la primera plaga cayera, el corazón de Moisés latía con fervor y determinación. La voz de Dios retumbaba en su mente: pero endureceré el corazón del faraón. En ese momento, Moisés comprendió que todo el sufrimiento y las pruebas formarían parte de un plan soberano que aún no podía ver del todo. Las sombras de la guerra divina se despliegan, y el desenlace de este conflicto sagrado prometía una revelación aún más impactante del poder redentor del Señor. El destino de su pueblo ya no era solo un deseo, sino el cumplimiento de profecías antiguas. Así, mientras comenzaron a sonar los primeros ecos de juicio sobre Egipto, se susurraba en el viento una sentencia: el camino hacia la libertad estaba trazado, pero la lucha apenas comenzaba. En el palacio del faraón, la atmósfera se tornaba cada vez más inquietante. Mientras los sabios y magos del rey debatían sobre los rumores de Moisés y Aarón, un viento misterioso soplaba a través de las calles de Egipto, trayendo consigo un presagio de calamidad. El faraón, confiado en su poder, desestimó cualquier preocupación, pero en su corazón comenzaba a surgir una sombra de duda. Moisés y Aarón, sin embargo, sabían que la batalla espiritual ya había comenzado. El Señor ha prometido mostrar su poder y su juicio, murmuró Aarón, mientras su voz se entrelazaba con la de su hermano. No podemos vacilar. La palabra de Dios debe ser proclamada con valentía. Moisés, aferrándose a su vara como un símbolo de autoridad divina, respondió: cuando el tiempo llegue, veremos la gloria de nuestro Dios manifestarse ante todos los ojos de Egipto. Éxodo 7:3. La ruta hacia la liberación no estaba simplemente marcada por la liberación física, sino que cada plaga sería un golpe a la arrogancia de los dioses egipcios, cada uno más poderoso que el anterior. La primera plaga llegó inesperadamente: las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. La escena fue aterradora, los hombres y las bestias fueron impactados por la atrocidad de la naturaleza misma desatada. Esto debe ser un signo, exclamaron algunos, mientras otros se aferraban a una fe en los dioses que pronto se desmoronaría. Frente al murmullo conmocionante del pueblo, el faraón se mantuvo inflexible. ¿Cómo puede ser esto real? Mis magos también pueden hacerlo, desafió, aferrado a su desprecio por los avisos del Altísimo. Pero en el fondo de su corazón, una inquietud comenzaba a anidar. ¿Y si esto es solo el comienzo? ¿Y si el Dios de Israel es realmente algo más grande? A medida que las plagas continuaban, desde las ranas hasta las moscas, la pesada opresión de la culpa y el miedo comenzó a pesar sobre el faraón. Los campos de Egipto, alguna vez vibrantes, se tornaban estériles. Millones de lamentos se alzaban, pero la dureza de su corazón lo mantenía encerrado en su ceguera. Moisés, hablas de libertad, pero yo tengo poder, boqueó con una voz llena de ira. Sus palabras desafiaban, pero su espíritu estaba agitado, titubeando al borde del abismo. En un rincón del desierto, los israelitas observaban con esperanza, abrumados por el tumulto de su liberación inminente. Dios está obrando ante nuestros ojos, clamó uno de ellos. Desde la lejanía, el rumor del juicio resonaba, y aunque el futuro era incierto, la promesa de liberación ardía en sus almas como un fuego inextinguible.
Moisés, sintiendo la presión de la misión divina, elevó nuevamente sus ojos al cielo, buscando la dirección y el consuelo de su Señor. Estaré con ustedes, y no se les caerá un cabello de la cabeza, resonaba en la mente de Moisés como una verdad inquebrantable. Mientras tanto, la resistencia del faraón, alimentada por demonios de soberbia y arrogancia, empezaba a desmoronarse. La batalla no era solo contra un rey terrenal, sino contra el poder de la oscuridad que había cautivado a un pueblo, una guerra que había sido declarada hace siglos. Con cada plaga que caía, un nuevo capítulo del relato divino se comenzaba a escribir. Era un eco de promesas pasadas, un recordatorio de que las adversidades estaban bajo el control de un Dios que sabía cómo redimir a su pueblo. El tiempo de la liberación se aproxima, pensó Moisés mientras preparaba su corazón para lo que vendría. Las fuerzas osadas se organizarían, y el plan soberano de Dios se desenredaría en un resplandor de gloria y juicio. A la distancia, se escucharon murmullos sobre la próxima maravilla, un anuncio de calamidad que pronto sacudiría los cimientos de Egipto. Cuando el cielo se cierre y el polvo se levante, se desbordará el poder del Creador, resonaba su convicción. El desenlace se aproximaba, y el pueblo de Israel se preparaba para una revelación aún más profunda. El abandono de la opresión estaba por concretarse, pero el verdadero plan de redención se manifestaría en toda su grandeza. Mientras las plagas azotaban a Egipto, la tierra temblaba bajo el peso del juicio divino. La última de las plagas anunciaba un destino fatídico. Moisés y Aarón se reunieron en el desierto, sus corazones rebosantes de un sagrado fervor. La voz de Dios resonó en sus almas, el clamor de mi pueblo ha subido hasta mí, y he decidido liberarles de la opresión de Egipto. Éxodo 3, 9. Moisés, con la vara en su mano, miró al horizonte donde las nubes oscurecían el cielo, portadoras de una calamidad que se aproximaba. Debemos preparar al pueblo, instó a Aarón, porque el Señor ha hablado. Esta noche, la vida de los primogénitos será la señal de su poder. Era la última de las 10 plagas, el final de una etapa y el inicio de la libertad. Mientras la noche caía, la angustia se palpaba en el aire. Los egipcios, aterrorizados, comenzaban a escuchar palabras de advertencia sobre la muerte que se avecinaba. El faraón, amordazado por su obstinación, seguía cerrando su corazón. No lo permitiré, gritó, con furia apoderándose de su ser. Pero en su interior, una tormenta de incertidumbre se gestaba. ¿Y si el Dios de Israel realmente tiene poder sobre mi reino? Los israelitas, en contraste, ataviaron sus hogares con sangre de cordero, siguiendo las instrucciones de Moisés. Esto será un signo para ustedes, pronunció Aarón con voz firme, cuando el Señor vea la sangre, pasará de largo y no permitirá que el destructor entre en sus casas. Éxodo 12 y 13. Esperanza se encendía en medio de la oscuridad, la promesa de una salvación inminente. Mientras tanto, en el palacio del faraón, una calma tensa reinaba. Los magos, temerosos, cuestionaban la capacidad de sus poderes ante la realidad de las palabras proféticas. Quizás hemos subestimado a este Dios, murmuraban entre ellos, sus corazones llenos de terror. La opresión de sus dioses falsos comenzaba a desmoronarse. La medianoche llegó, y el silencio antes del desastre era ensordecedor. En cada rincón de Egipto, el grito de lamento se alzó cuando cada primogénito, desde el hijo del faraón hasta el último sirviente, recibió la sentencia. El llanto resonaba, eco de una pérdida inimaginable, mientras el temor cognombraba la grandeza del Dios de Israel. Los israelitas, sintiendo el eco de la redención, se prepararon para partir. Las palabras de Moisés reverberaban, el Señor nos llevará a una tierra prometida, donde fluirán leche y miel. Éxodo 3, 8. Sin embargo, ¿qué precio tendría esa salvación para Egipto? Las profundidades de la ira divina y el poder de su misericordia se entrelazaban en un plano divino que no se podía deshacer. Y así, en esa ominosa noche, mientras los lamentos de Egipto eclipsaban la esperanza, el faraón, quebrantado, finalmente cedió. Id. Llevad a vuestro pueblo y servid a vuestro Dios. Ordenó, casi en un susurro de derrota, mientras sus ojos reflejaban el amanecer de una nueva era para Israel y el ocaso de su dominio. Pero en la penumbra de esta liberación, otra revelación divina aguardaba. Esto no es solo una salida, sino un imponente acto de redención, pensó Moisés, consciente de que cada paso del camino estaba trazado por la mano del Altísimo. Cada lágrima y cada grito son parte del plan soberano de Dios para restaurar a su pueblo. Y en ese momento, mientras la luz del alba empezaba a iluminar el horizonte, se abrió un nuevo capítulo en la historia de la salvación. El primer nacimiento de una nación sucede a través del dolor, reflexionó,
comprendiendo que la obra de Dios no solo liberaría a su pueblo, sino que también introducirá un nuevo pacto basado en la sangre. Así, mientras los israelitas alzaban su mirada hacia lo desconocido, el verdadero propósito divino comenzaba a desvelarse, la promesa de un cordero que un día llevaría sus iniquidades, un plan de redención que abarcaría las naciones. ¿Quién podría haber imaginado que la liberación de Egipto sería solo el preámbulo de algo mucho más grande? A la luz del alba, el pueblo de Israel comenzó su marcha hacia la libertad. Los rostros de hombres, mujeres y niños, marcados por años de opresión, reflejaban una mezcla de alivio y asombro. Los cánticos de alabanza se alzaban entre sus labios: cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15, 1. Cada paso que daban era una afirmación de fe, un acto de rebelión contra las cadenas que los habían mantenido cautivos. Moisés, guiando a su pueblo con firmeza, entendió que no solo estaban dejando atrás la tierra de la esclavitud, sino también un sistema de adoración que había estado organizado en la opresión. Las idolatrías egipcias habían infundido temor y duda en el corazón de muchos. Ahora, en su libertad, el pueblo debía conocer al verdadero Dios, aquel que los había liberado con mano poderosa. Mientras avanzaban, el viento sopló entre ellos, cargado de una promesa divina. La columna de nube que los guiaba durante el día produjo sombras refrescantes, mientras que en la noche, la columna de fuego iluminaba su sendero. El Señor va delante de ustedes, Él estará con ustedes y no los dejará ni los desamparará. No teman ni se amedrenten. Deuteronomio 31, 8, resonaba en sus corazones. Sin embargo, el faraón, aún atormentado por la pérdida de su primogénito y la devastación en su tierra, no abandonó su obstinación. Los perseguiré, proclamó en su palacio, la ira oscureciendo su juicio. No permitiré que se vayan sin un desafío final. En su ceguera, reunió a sus hombres de guerra, decididos a recuperar lo que había perdido. Mientras tanto, los hebreos, al llegar a la orilla del Mar Rojo, experimentaron un momento de desesperación. ¿Acaso no había tumbas en Egipto?, clamaron. ¿Por qué nos has traído aquí para morir en el desierto? Éxodo 2 y 11. La angustia se cernía sobre ellos como una sombra, pero Moisés, lleno del Espíritu del Señor, levantó su vara y exclamó: no teman, mantengan la calma y vean la salvación que el Señor les dará hoy. Éxodo 2 y 13, en ese instante, la voluntad divina se manifestó. Las aguas comenzaron a separarse, formando un camino de salvación entre las ondas de agua, mientras el pueblo avanzaba con fe. Las lluvias no caían, pero una corriente de esperanza inundaba sus corazones. Ellos cruzaron el mar en seco, cada paso una declaración de libertad detrás de ellos. El faraón, cegado por su furia, se lanzó persiguiéndolos a través del mar abierto, pero el cielo se oscureció y el viento sopló furiosamente. Las aguas, ordenadas por el Creador, regresaron en un abrazo indiferente. El ejército del faraón, una vez tan poderoso, fue tragado por el mar. Así conocerán que yo soy el Señor, cuando entregue al faraón y a su ejército en sus manos. Éxodo 2 y 18, el sonido del agua cerrándose fue el eco de un juicio divino. Sin embargo, en el corazón de Moisés había más que simplemente celebrar el milagro de la liberación. Su espíritu estaba cautivado por la revelación de un plan eterno. La salvación de los israelitas no solo era una liberación nacional, ellos eran destinados a ser un pueblo santo, embajadores del Dios viviente, quienes llevarían su nombre a todas las naciones. Esa noche, mientras el pueblo cantaba y danzaba en la playa, Dios susurraba secretos de redención, revelando que la verdadera liberación para la humanidad vendría de un cordero perpetuo, cuya sangre sería la significante de un nuevo pacto. ¿Estaban preparados para esta misión?, se preguntó Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad en su corazón. El horizonte brillaba con promesas, pero también una sombra de lo que vendría. El camino hacia la tierra prometida sería un camino de pruebas y enseñanzas, donde cada tropiezo y cada victoria serían parte del designio divino. Porque el Señor no solo os dará la tierra, sino que también forjará una identidad en vosotros, meditó Moisés, abrumado por la grandeza del propósito divino. Así, en su avance hacia lo desconocido, el pueblo de Israel no solo se convertía en una nación, sino que comenzaba a conocer la profundidad del amor y la redención de su Dios, una revelación que transformaría sus almas para siempre. ¿Quién podría haber imaginado que un viaje a la libertad sería el inicio de un pacto de restauración que abarcaría a toda la humanidad? El pueblo de Israel, animado por la gloria de su reciente liberación, se adentraba por un desierto inexplorado. El calor del día golpeaba sus cuerpos, pero la fresca sombra de la nube divina seguía siendo su refugio.
Se detuvieron en una llanura frente a las vastas arenas, donde la incertidumbre y el miedo comenzaban a arraigarse de nuevo en sus corazones. ¿Dónde está el agua?, clamaron los más pequeños, la sed predominando en su atención. ¿Nos has traído aquí para que muramos de sed?, preguntaron con un tono de desesperación. La sombra de la opresión aún pesaba sobre ellos, aunque físicamente libres. Moisés, elevando su voz, recordó: el Señor les ha traído hasta aquí para hacer de ustedes un pueblo suyo, un pueblo de promesas. Sin embargo, la memoria de Egipto era un eco persistente en sus mentes. Les decía que estaban desprotegidos. Por ello, en completo desasosiego, murmuraron entre ellos: ¿no era mejor servir en Egipto que morir en el desierto? La incredulidad brotaba de sus labios como una flor amarga. Moisés, sintiendo el clamor de su pueblo, elevó su corazón hacia lo alto y buscó la dirección de Dios. Entonces, el Señor habló a Moisés desde el seno de la nube, admirable en su poder. Ve hacia la roca de Horeb y golpea la roca, de ella brotarán aguas que saciarán al pueblo. Éxodo 17, 6. Con divina obediencia, Moisés hizo lo que se le mandó y, al golpear la roca, se escuchó el torrente salvar vida. Como un río despertando, el agua fluyó, y los corazones de los israelitas, que experimentaban tanto temor, comenzaron a hallar consuelo en la provisión de su Dios. Y el pueblo bebió y se sació, relató Moisés, dándose cuenta de que su Dios siempre proveería. Los días se convirtieron en semanas, y las pruebas dentro del desierto no cesaron. La falta de alimentos llevó a más murmullos, el hambre se convirtió en un adversario que hacían frente. Pero en la penumbra de la noche, el cielo se llenó de estrellitas titilantes, y al amanecer, el maná adornaba el suelo como un regalo del cielo. He aquí, yo les daré pan del cielo, anunció Dios. Éxodo 16, 4. Cada mañana, los israelitas se agachaban para recoger la provisión divina, aprendiendo a depender de aquel que nunca los abandonaría. Mientras tanto, desde la lejanía, los ecos de la gran ciudad de Egipto se desvanecían lentamente, pero el faraón aún seguía su rastro. Sus corazones endurecidos resonaban en el palacio: no he terminado con ellos. Los hechiceros y consejeros se reunieron para urdir un plan. La libertad de Israel es un desafío a nuestra autoridad, debemos erradicarlos de la tierra prometida por su Dios. La oscuridad del orgullo humano estaba empeñada en recuperar lo que había perdido, ignorando la mano poderosa que había traído las plagas y la liberación. Experimentando los caprichos del hambre y la sed, los israelitas sin darse cuenta comenzaban a forjar la identidad que Dios buscaba en ellos, un pueblo de promesas y dependencia. En su caminar, cada vez se acercaban más al propósito divino revelado en sus corazones. Maquinaciones del cielo y la tierra convergían, pero lo que comenzaban a aprender sobre su identidad aún no era más que el primer murmullo de un plan eterno. Ustedes serán un pueblo, vivirán con mi presencia en medio, resonaba en sus pensamientos. El viaje hacia la tierra prometida establecía vínculos de fe y esperanza, y el futuro se dibujaba con trazos de redención. Mientras Moisés descendía del monte, nuevo mensaje en su corazón, una sombra de incertidumbre se alzaba sobre el pueblo. Había más por aprender, aún no conocían la plenitud del amor de Dios en su vida. Cuando lleguen a la tierra que les prometí, serán fieles, recordarán cuán poderoso soy, ¿y de qué parte soy su Dios?, preguntó Moisés a su pueblo. Así, en la espera del día donde fueron llamados a ser un pueblo, Moisés sintió el peso de la revelación, recordando también lo que aún no había sido compartido. Un sacrificio se preparaba en el horizonte, un sacrificio que trascendería generaciones y moldearía la salvación de toda la humanidad. ¿Estaremos listos para entender la profundidad de este nuevo pacto?, se cuestionó. La fragilidad de su existencia iba de la mano con la vastedad del plan divino. Mientras el sol comenzaba a hundirse tras las dunas, la danza entre lo terrenal y lo eterno era inminente. El viaje de una nación que buscaba su identidad apenas estaba comenzando, y en el trasfondo, se forjaban los hilos de redención para un mundo jamás imaginado. Los días transcurrieron bajo la inmensa y abrasadora luz del desierto, y el pueblo de Israel continuaba su recorrido hacia lo desconocido. Aunque habían visto la gloria del Señor manifestarse en el agua que brotó de la roca y en el maná que caía del cielo, la incertidumbre seguía alimentando su desconfianza. Los murmullos se volvieron un eco familiar entre la multitud, llenando el aire con preguntas que a menudo surgían como olas en el mar. ¿No nos guiará el Señor a una tierra donde la leche y la miel fluyen?, se preguntaban entre sí, sus voces entrelazadas con anhelos de consuelo y sustento. La tierra prometida, aunque un ideal brillante, parecía más lejana por cada día que pasaba en el vasto desierto.
Moisés, sintiendo la carga de su gente, se retiraba a las montañas, buscando la presencia de Dios y un mensaje claro para aquel pueblo ansioso y confundido. Mientras tanto, en el palacio de Egipto, el faraón planeaba su venganza. Dejarlos ir es un acto de locura, decía con voz fulminante, deben regresar a la servidumbre. Se convocó a sus generales y planificaron una vuelta a la batalla. Con cada día que pasaba, la ira de Egipto crecía en un torrente oscuro, decidido a recuperar lo que consideraba suyo. Desconocían que la mano de Dios estaba en marcha, orquestando un desenlace que ellos no podían prever. El pueblo de Israel, con las fiebres del desierto apretando sus corazones, no entendía la magnitud de lo que Dios estaba preparando. Al caer la noche, el cielo estrellado se llenaba de la presencia palpable de lo divino. Era un manto de paz que invitaba a la reflexión. Moisés, tras recibir instrucciones de Dios, volvió al campamento. Cada uno de ustedes debe prepararse, esta noche recibirán lo que les he prometido, anunció con fervor. ¿Qué significa esto? Resopló un anciano, la preocupación marcada en su rostro. Alista lo que tengas, haré caer el juicio de Dios sobre nuestros opresores, contestó Moisés, y en sus ojos brillaba un fuego sagrado. El Señor había hablado, esa noche, la muerte pasaría y el ángel del Señor llevaría a cabo un juicio aterrador sobre Egipto, liberando a su pueblo de manera definitiva y así, el pueblo se dispuso a actuar, siguiendo las instrucciones de Moisés, sacrificando un cordero sin defecto y ungiendo los dinteles de sus puertas con su sangre. Esta señal es por ustedes, para que al ver el ángel el sacrificio, la muerte pasará, les explicó, recordándoles la importancia de la obediencia. El miedo y la expectación llenaron los corazones mientras la oscuridad se cerraba sobre el campamento de Egipto. Se oían lamentos y gritos desgarradores cuando la justicia de Dios fue ejecutada, y el faraón, al darse cuenta de la tragedia, envió a su pueblo a liberar a los israelitas en su desesperación. Vayan, aléjense de nosotros, gritó el faraón, su voz dominada por el pánico. Por primera vez, los hebreos sintieron que la libertad no era solo un sueño distante, sino una realidad tangente a sus manos. No obstante, aún quedaba el desafío de cruzar el desierto, con el faraón tras ellos, en busca de venganza. Moisés, al alzar su báculo, vio cómo el mar se abriría ante ellos, un milagro que demostraría que la intervención de Dios iba más allá de su comprensión. Este era solo el comienzo del plan divino, un sacrificio sellaría un nuevo pacto con su pueblo, uno que marcaría la historia para siempre. La liberación es solo el inicio, se repitió Moisés, mientras un nuevo misterio emergía. Un camino de redención y restauración estaba siendo trazado, y lo que ellos no sabían era que serían parte de algo mucho más grande que ellos mismos, la salvación de la humanidad. ¿Estaremos listos para caminar en fe hacia lo que Dios ha preparado? Pensó Moisés mientras un viento nuevo soplaba en la noche, prometiendo cambios y un destino glorioso por delante. La historia de un pueblo llamado a ser luz estaba a punto de comenzar, y en el horizonte brillaba la promesa de redención, aguardando su cumplimiento. Cuando la mañana comenzó a despuntar, los rayos del sol iluminaron el desierto, pero la oscuridad de la noche aún resonaba en los corazones de los israelitas. Una mezcla de asombro y miedo invadió sus almas al recordar los lamentos de Egipto. La muerte había pasado, y ellos habían sido salvados por la sangre del cordero. El aire, impregnado de la fragancia de animales sacrificados, y el eco de la promesa divina, llenaban sus corazones con una expectativa mezclada de temor y esperanza. Moisés, al ver a su pueblo, recordó las palabras del Señor. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Éxodo 6, 7. Fue un recordatorio poderoso de que su liberación era más que solo escapar de la opresión, era el inicio de una relación renovada con el Creador. Se encaminó al centro del campamento, y su voz, firme y resonante, hizo que el aire se tensara. Hoy hemos sido liberados. El Señor ha cumplido su promesa. Viremos nuestra mirada hacia adelante. Pero en el fondo de sus corazones, el miedo a lo desconocido permanecía. Entre murmullos, un grupo de hombres ancianos se acercó a Moisés. ¿Nos has traído al desierto para morir? ¿Qué haremos ahora? Preguntó uno con voz quebrantada. Su incertidumbre reflejaba la lucha interna del pueblo. Moisés, con el fuego de Dios en su corazón, les respondió, Dios nos ha guiado aquí, y Él abrirá el camino. No teman, pues la victoria de nuestro Dios es más grande que cualquier adversidad. La multitud comenzó a movilizarse, llevando consigo sus pertenencias. La tierra prometida se dibujaba en sus mentes como un oasis de paz y abundancia, pero el sonido del ejército egipcio resonaba a sus espaldas.
Las carruajes y la furia de los hombres que habían sido sus opresores se acercaban como una tormenta de muerte. En un instante, la promesa se sentía a un paso, y en el siguiente, el temor devoraba sus esperanzas. Moisés, alzando su báculo una vez más, recordó lo que había oído en la montaña: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy. Éxodo 2:13. Fue entonces cuando se dirigió a las aguas del Mar Rojo, el vasto mar que se alzaba como un gigante ante ellos. Su corazón latía, y una fuerte tormenta de fe se levantó en su interior. «Ábrete», clamó, y la tierra se movió y con el toque de su báculo, el mar se partió en dos, dejando un camino seco en medio de las aguas. El pueblo de Israel, atónito, sintió como la esperanza renacía en sus corazones. Atravesaron el lecho marino, y sus pies se hundieron en la arena fresca, el agua erguida como muros majestuosos a su alrededor. Los gritos de gozo resonaron en el aire y sus alabanzas se elevaron hasta el cielo, reforzando su unión, mientras avanzaban en fe, pero, mientras cruzaban, el faraón había avivado su determinación. Siguieron a esos esclavos. «Vean, los traidores», gritó, su corazón endurecido por la ira. Los egipcios lo siguieron, persiguiendo a la esperanza, ciegos ante el poder del Dios de Israel. Sin embargo, la senda de salvación se mantenía firme mientras los israelitas avanzaban. Cuando todos estuvieron al otro lado, Moisés, llevando su mirada hacia el horizonte, sintió en su espíritu que este evento iba más allá de una simple liberación física. Era un símbolo de los grandes planes de Dios para un pueblo que había sido llamado a una tierra de promesas, donde estableciera un pacto eterno. La profecía de redención, que comenzó desde el jardín, se tejía en su historia. Mientras el último egipcio cruzaba, el mar se cerró. El eco de su ruina resonó a través del desierto. Con asombro, los israelitas miraron hacia atrás y vieron la obra de Dios. «Esto es la salvación, y recordaréis lo que el Señor ha hecho hoy». Éxodo 2:14. En sus corazones se sembró la semilla del recordatorio, un testimonio de que Dios no solo era su libertador, sino el autor de un plan sublime de redención. El pueblo, entonces, estalló en cánticos de alabanza, glorificando al Dios de sus antepasados. Sin embargo, en la lejanía, otro plan estaba en marcha, uno que sería revelado con el tiempo. Donde la sangre del Cordero se haría eco de un sacrificio mucho mayor, uno que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La emoción reverberaba en el aire, mientras la promesa de un futuro glorioso resonaba. Un misterio mayor aguardaba el cumplimiento en el corazón de la creación misma. ¿Estaban dispuestos el pueblo y su líder a seguir adelante, en fe, hacia el plan soberano de Dios? La respuesta, apenas visible como un destello en la distancia, estaba a punto de desatar un nuevo amanecer de redención. Y así, el pueblo de Israel avanzó, marcando su nueva realidad. Moisés, guiando con resolución, entendió que no se trataba solo de escapar de Egipto, sino de abrazar una identidad gloriosa. Con cada paso en el desierto, los ecos de alabanzas reverberaban en sus corazones. «Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Éxodo 15:1. Sin embargo, la travesía no sería sencilla. Pronto, el cansancio y la sed desafiaron la firmeza de sus corazones. Pero Moisés, recordando las promesas de Dios, se dirigió a la montaña donde, en el silencio, buscó la guía divina. Allí, Dios le habló: «He oído los clamores de mi pueblo y he decidido proveerles». Éxodo 4:12. Con esa revelación, Moisés reunió a los israelitas y les comunicó: «He aquí, mañana recibirán maná del cielo». Éxodo 16:4. El pueblo, expectante, observó cuando el maná, como escarcha blanca, cubría la tierra. Era un regalo divino que enseñaría la dependencia de su proveedor. Cada mañana, el pueblo salía a recoger, cada bollito un recordatorio de que el Señor cuidaba de ellos. Sus corazones comenzaron a sanar de la opresión, mientras aprendían a confiar en su Dios liberador. Mientras esto ocurría, el faraón no hubiera querido perder su ejército y sus riquezas, se debatía en la oscuridad llena de ira. Su soberbia lo llevó a reunir sus fuerzas, buscando erradicar la rebelión. «No les dejaremos escapar», decía a gritos, ensombrecido por un deseo de venganza. Cuando Moisés y Dios intercambiaban estrategias en la montaña, el pueblo comenzaba a afrontar sus miedos. «¿Dónde está nuestro bienestar? ¿Por qué no hay agua?», lamentaban algunos. Pero Moisés, anclado en su fe, les recordaba: «Dios ha prometido estar con nosotros, no desmayemos». Éxodo 2:13, y cuando las quejas se hicieron agudas, el Señor una vez más intervino. «Ve a la roca de Horeb y golpea la roca, de allí brotará agua». Éxodo 17:6.
en el momento en que Moisés hizo lo que Dios le mandó, un río fresco emergió, saciando la sed de millones, era como fuego y agua, simbolizando la fidelidad del Dios de sus padres. Con cada milagro, la identidad de Israel se iba formando, un pueblo llamado a algo mayor, a una misión de luz. Y así, comenzaron a vislumbrar el futuro, pero también, notaron el desafío de permanecer firmes en la fe. La travesía continuó, y aunque el desierto presentaba sus pruebas, la nube de gloria los guiaba, y el maná servía como recuerdo de su providencia. En el capítulo final de su viaje hacia la tierra prometida, Moisés recibió de Dios la instrucción crítica: diles que sean un pueblo apartados, un reino de sacerdotes. Éxodo 19, 6. Este mensaje hizo eco en su corazón, pues sabía que la obra de liberación no solo buscaba corregir situaciones temporales, se trataba de edificar una nación que llevaría el nombre del Señor a las naciones. Un día, cuando el pueblo alcanzó el monte Sinaí, se prepararon para recibir la ley. Las nubes cubrieron la montaña, y el trueno resonó, mientras Dios proclamaba sus mandamientos. La voz del Altísimo les ofreció dirección, y presenciaron el vasto poder de su Creador, un momento que marcó su historia indefinidamente. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20, 3, resonaba en la atmósfera, instando a un orden sagrado que debería impactar a toda la humanidad. Con la ley en manos de Moisés y la promesa de una nueva identidad, el viaje de Israel se desplegaba como el acto de redención más grande jamás concebido, llevándolos hacia la realización de su propósito. Y así, el pueblo que una vez fue oprimido, ahora marcharía hacia la libertad, con la esperanza renovada, y cada paso un nuevo testimonio del amor eterno del Señor. Finalmente, el eco de sus alabanzas llenaría la tierra prometida, y todo aquel que contemplara su viaje sería testigo del poder de Dios en acción. Y Moisés, al caer el sol sobre los vastos desiertos, entendió que su misión, la misma que comenzó con un simple mandato frente a la zarza ardiente, había alcanzado una gloriosa culminación. La promesa trasciende cada historia. Recuerda, querido lector, que el relato de liberación de Israel es un palpitar de la fiel redención del Señor. Hacia adelante, Dios llama a su pueblo a ser luces en la oscuridad. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y así no perderte las historias bíblicas exclusivas que vendrán. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dejando un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu acción es fundamental para que sigamos creciendo juntos en la fe.